Honorables diputados, el liderazgo del bien común es el único camino para cambiar el mundo. Hasta la empresa privada ha llegado a aceptar que el mundo no necesita la refulgencia individual de líderes estelares, sino la capacidad de construir algo que valga la pena para todos, sobre todo para los más vulnerables. Esto nos obliga a salir del interés propio, para establecer así relaciones basadas en el afecto y el bien común, y no en la búsqueda del prestigio o el culto a lo personal, con frecuencia alimentado con el sacrificio del interés público. Cada segundo de mi trabajo como gobernador lo vivo con la pasión del que siente que su corazón palpita mucho más fuerte cuando está conectado con las necesidades de la gente. Me enamora esta lucha por modificar la realidad. Amo batallar por mejorar la calidad de vida de la gente. Cada día me enamoro más del pueblo. Cada nuevo momento me seduce con mayor fuerza a trabajar con intensidad por los antioqueños. Gobernante que no tenga pasión por su pueblo debe cambiar de profesión. La vida solo tiene sentido cuando se destina a servir a los demás. Trabajar solo para uno mismo es autodestrucción. A nadie lo recuerdan porque se autoadoró. Pobre, realmente pobre, es aquel que solo vive para acumular riquezas e intereses personales. La alegría del gobernante no es un acto solitario, sino que es un abrazo solidario. No es un gesto vertical, sino un gesto horizontal, que podamos abrazarlos a todos. Cuando uno sirve al otro, obtiene afecto, y ese afecto lo fortalece para seguir sirviendo más. Por eso me gusta un gobierno enamorado de la creación permanente de oportunidades. Hoy vivimos la era del bien común. El líder que está listo a dar hasta la vida por la gente. Aquel líder que no tiene el sincero propósito de cambiar el mundo para mejorar a los demás, nunca merecerá el diploma que lo gradúe como miembro de la Escuela de Liderazgo del Bien Común. Antioquia y Colombia requieren gobernantes que cumplan la palabra, verdaderos políticos capaces de sentir el mismo dolor que agobia al ciudadano de la calle. Qué honor eterno para mi vida sería que estos 4 años de gobernación dejen huella de amor y trabajo por Antioquia, sin más intereses que la guerra contra la pobreza, la injusticia y el atraso social para matar tanta violencia que nos ronda. Esa noble convicción es mi guía para tratar de acertar. Es un deber del gobernador decir la verdad sobre sabia salud y no seguir conestando con medios cosméticos que encubren la realidad de una empresa fallida y cada día más ruinosa para los antioqueños. Más tiempo y más maquillaje es la suma perfecta para un daño mayor al que ya ha causado. Por eso, algunas voces callejeras, amantes de las peloteras para exacerbar a la gente, hacen creer que hay lejanía entre el gobernador y la honorable asamblea. En nada me preocupa.
pero en mucho sí nos legitima. Me gusta tener libertad interior y autonomía para decidir a conciencia. No me gusta que me aprisionen el espíritu. Ante un dilema ético, preferiría que me amarren el cuerpo, pero no el espíritu. Por los visibles interesillos que se manejan en la picaresca política, suena extraño a los oídos de los verdaderos demócratas que entiendan libertad de opinar como indiferencia o lejanía. Pocas veces, quizás nunca antes, la Asamblea de Antioquia había tenido tanta democracia y tanta libertad de opinar y votar como ha sido en esta gobernación. Cuando una asamblea tiene libertad de votar y opinar sin presiones de intereses politiqueros, está cercana a la perfección de la democracia. Lo que ha sucedido en estos días entre el gobernador y los honorables diputados es un ejercicio de democracia, una muestra palpable del respeto por la autonomía de la honorable asamblea, independencia que desafortunadamente a muchos les parece exótica. La asamblea se fortalece cuando el mandatario respeta su autonomía. Tienen ustedes y los antioqueños una prueba clara de que podemos tener diferencias, que lo que está indicando es que podemos ser demócratas. No se alteren por las diferencias de hoy. Es solo el bello mensaje que en la democracia es legítima la controversia y la diferencia. Confío en una bella interpretación de una extraña palabra poco conocida que se llama simbiosofía, que es la sabiduría de aprender a crecer juntos. Me gusta trabajar en la preparación de líderes para que aprendan a ver lo que para la mayoría es invisible. Esa es la esencia de un dirigente, capaz de ver lo que los demás no ven. Y en los problemas complejos hay que dejar de pensar en blanco y negro. Pensar en blanco y negro es solo una mirada recortada. Pensar en blanco y negro es quedar a expensas de la miseria que ofrece la improvisación y el corto plazo. Y ante un problema tan complejo y dramáticamente humano como el de Sabia Salud, es donde se necesita el estudio, la reflexión y la sabiduría de los gobernantes y de los líderes institucionales, incluyendo a los honorables diputados. Mucho más cuando es un problema de expresión regional, pero de estirpe nacional. O en otras palabras, es un claro asunto de Estado. Con este espíritu, el gobernador les garantizó tiempo y libertad para que los diputados presentaran a Antioquia y a Colombia una propuesta seria, posible y salvadora de una entidad como Sabia que nació sin futuro, con los ojos vendados y en quiebra. Ese ejercicio de simbiosofía, de construir juntos una propuesta creativa, no tuvo frutos. No se logró esa sabiduría de crecer juntos ante un problema complejo. Pero soy optimista sin recateos. A pesar de lo oscuro de cualquier situación, tengo el convencimiento que quien desea lograr una meta siempre encuentra un camino. Que no quiera alcanzar un propósito, encuentra siempre una excusa. Ahora, cuando se acabó el tiempo para tomar una decisión sobre Sabia Salud,
estoy obligado a hacer un recuento con la franqueza y la exactitud que encierra la verdad. La verdad es revolucionaria. Gandhi decía, si no tienes religión, te recomiendo una, la verdad. Por eso hay que decir que Savia nació de un estudio de factibilidad realizado con buena fe y con buena diligencia por la entidad ProAntioquia. Ese estudio, que reposa en los archivos de esta corporación, aseveraba que Savia Salud, con un patrimonio inicial de 81.000 millones de pesos, perdería en el primer año 7.600 millones, en el segundo año perdería 7.000 y en el tercer año se voltearía la curva y empezaría a dar ganancias. En mi opinión, una postura razonable para la época. No obstante, de una manera sospechosa, entre 2015 y 2014, los resultados de Savia Salud se mantuvieron ocultos y solo se predicaba que Savia era una empresa fenomenal de dimensión internacional. En abril de 2016, luego de la posesión de este gobernador, se conocieron las primeras cifras financieras. Pero, ¡qué sorpresa! Entre 2014 y 2015, Savia Salud había perdido 251.000 millones de pesos y hasta el 2016 la administración de Savia tenía guardadas cuentas sin registrar acumuladas por otros 282.000 millones de pesos. Las certificaciones que poseo de la revisoría fiscal indican que cuando recibimos a Savia Salud era una criatura que nació sin futuro. De la gobernación del doctor Sergio Fajardo recibí una Savia Salud en total bancarrota, con pérdidas superiores a los 400.000 millones de pesos, pero encubierta en un sugestivo papel mágico que la hacía parecer como una empresa ejemplar y fenomenal. Dicen que hay tres cosas en este mundo que no se pueden esconder: ni el sol, ni la luna, ni la verdad. Cuando se tapa la realidad, es miedo a que brille la verdad. Ocultar la realidad en lo público es absoluta candidez. Tarde o temprano se destapa. La mentira solo aguanta carreras cortas. Cuando se tienen graves problemas, a la gente le da miedo mirarse en el espejo. Si se quieren solucionar realmente los problemas, hay que perder el miedo de mirarse en el espejo. Resistirse a mirarse en el espejo es abrazar el destino del fracaso. El Estatuto de Savia, que es obligatorio, dice en su artículo 56 que es causal de disolución cuando ocurren pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. En estas circunstancias, el Estatuto de Savia ordenaba proceder a la disolución y o a la liquidación o a la intervención, pero había que arreglar la situación. El patrimonio de Savia inicial era de 81.000 millones de pesos. Se concluye de lo anterior que por estatutos, como a 2015, Savia había perdido no el 50% de su patrimonio, sino más del 450% de su patrimonio. Desde ese momento de haberse intervenido, porque los estatutos así lo exigían. Ni la gobernación anterior, ni la Superintendencia de Salud fueron diligentes
ni tuvieron la actitud ética de intervenir con tiempo en esta quiebra. Es de anotar que desde su creación nunca Sabia Salud ha dado ganancias. La magnitud del problema fue el motivo para darle a la Honorable Asamblea toda la importancia, con el fin de escuchar la política a seguir en el tema espinoso heredado de la salud. Se citó sesiones extras de 17 días en el mes de febrero y se radicó el proyecto de ordenanza para tratar de salvar a Sabia Salud. La Honorable Asamblea no logró hacer ningún pronunciamiento. Luego, en las sesiones ordinarias de la misma Asamblea, que duraron 60 días, se radicó solo ese mismo proyecto de ordenanza para seguir buscando un espacio de solución a Sabia. Por primera vez en la historia de la Asamblea de Antioquia se radicó solo una única ordenanza, precisamente por la urgencia y complejidad del tema. Y con el fin de escuchar de la Asamblea una propuesta inteligente, orientadora, para salir a salvar a Sabia de la liquidación. A juicio del gobernador, la Asamblea desaprovechó la oportunidad de crear, de construir una ordenanza seria y a la altura del problema, y perdió la oportunidad que el tiempo le ofreció. Enseña el Eclesiastes, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir, hay un tiempo para amar, que ojalá sea todo, y hay un tiempo para odiar, que ojalá sea cero. Pero los plazos no son eternos. Hay gran diferencia entre dejar que las cosas sucedan o hacer que las cosas sucedan. Y eso nos indica que hay tiempo para todo, menos para rendirse. La ordenanza que aprobó la Honorable Asamblea envía el mensaje negativo, que los diputados se rindieron al no lograr encontrar una propuesta seria y responsable para salvar a Sabia Salud. Y tengo el pálpito que esa ordenanza va a entrar en la galería de las normas inútiles de la historia de Colombia. En este país hay miles de leyes inútiles o hasta chistosas que aún hoy están vigentes. Miremos algunas. La Ley 1335/2009 prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo y es una ley del siglo XXI. El Acuerdo 1 de 1918 del Consejo de Bogotá prohibió la mendicidad y hoy es probable que hayan más de 50.000 mendigos por esa ciudad. El Código de Régimen Político y Municipal de 1914 ordenó que los decretos o actos que expide el alcalde de turno deben ser comunicados a través de un trompetero y de un timbalero, nada más arcaico y ridículo. Empleos e instrumentos no provistos por ningún alcalde. También el Código Civil de 1887, en su artículo 696, señala que las abejas que huyen de la colmena y pasan a un árbol que no sea el dueño de esa colmena, vuelven a tener libertad natural y cualquiera puede apoderarse de ellas y de los panales fabricados por ellas mismas. La ordenanza que la Honorable Asamblea aprobó en estas sesiones sobre Sabia Salud fue desfigurada con respecto al proyecto que presentó la Gobernación. En el artículo 1, la Asamblea aprobó autorizar al gobernador por 2 meses
a realizar una reorganización institucional. Poco juiciosos fueron los honorables diputados, pues si hubiesen leído los estatutos de Savia, habrían visto que el artículo 46 indica que esa es una función permanente de la Junta Directiva de Savia, que puede ser incluso delegada en el gerente de la entidad. Ninguna competencia tiene la Asamblea para inmiscuirse en los estatutos de una sociedad anónima, en este caso como Savia. He escuchado a algunos diputados que se sienten triunfantes porque no permitieron enajenar acciones de Savia. El proyecto lo que buscaba era atraer inversionistas privados para salvar la empresa. Pero en el parágrafo 3 del artículo 1 incluyen una bella perla de la confusión, basados en que se haría una supuesta organización empresarial sin enajenación. Dicen, primero, si la reorganización institucional concluye que hay que crear una EPS nueva, el gobernador queda facultado para hacerlo. Esto entre comillas. O sea que, en otras palabras, la ordenanza obliga a liquidar a Savia Salud sin que los diputados se den cuenta. Y el segundo elemento también de la confusión es que los diputados dicen en la ordenanza, si la reorganización institucional indica que Savia debe ser socia de otra EPS nueva, el gobernador está autorizado para hacerla. Otra vez, sin darse cuenta, los diputados están ordenando acabar con Savia Salud tal como opera hoy, pero siempre hablando sin ningún tipo de enajenación. Vale a notar, para aclarar mucho más este asunto, que la Junta Directiva de Savia y la Junta de Socios ya habían hecho una reorganización institucional sin éxito desde el año 2016 y sin necesidad de que la Asamblea lo autorizara. Igualmente se hizo un plan de salvamento que nunca se logró en ese mismo año 2016 y 2017. También se emitieron 500.000 acciones para atraer inversionistas y no tuvo éxito. Se buscó adicionalmente una capitalización de 100.000 millones de pesos por parte del gobierno nacional y en medio de las excusas nebulosas que pronto llegarían, luego de 2 años de espera, no sabemos dónde vienen, desde ese lejano lugar central. Por esas y otras razones, se le solicitó a la Honorable Asamblea corregir a tiempo esa ordenanza, pero el análisis que los honorables diputados hicieron fue muy superficial y el esfuerzo muy inferior al reto que tenían. El problema de las EPS es mundial, son temas globales y la Asamblea quedó atrapada en una dimensión provinciana de la salud. La salud está tan enmarañada que hace poco escuché a un candidato a la presidencia de la República decir que acabaría con las EPS en Colombia. Es una señal que estos temas tan complejos no pueden ser vistos con miradas pueblerinas. Ni Savia ni la gente necesita ni cree en ideas pequeñas ni en ideas de corto plazo. Las discusiones acerca de esta ordenanza recuerdan también lo que en alguna época llamaron la patria boba. Cuando los colombianos derrotaron a los españoles en 1810, no sabían qué hacer con el poder y empezaron a pelear entre ellos mismos. La patria boba fue una época de indecisión política. Cada grupo quería tener su propio poder y su propio presidente. En 6 años, de 1810 a 1816,
Colombia tuvo 16 presidentes. Fue todo un enredo de ideas, una época de confusión, un momento donde el fanatismo estaba por encima de la reflexión y de la razón. Fue una época de división. Por poco, los españoles recuperan el poder y estuvieron a punto de derrotar a los criollos. Pareciera que nos está pasando lo mismo de la patria boba después de 200 años. Todo tiene su momento oportuno. Todo pasa, decía un aviso que un amigo tenía en su escritorio. Cuando los problemas que le llegaban eran muy graves, él simplemente mostraba su aviso de todo pasa y se quedaba tranquilo. A la Honorable Asamblea se le pasó el tiempo y pareciera que le gustó el aviso de todo pasa. Y fue así como escuché con alborozo a un diputado que gritaba y exigía que el gobernador firmara de inmediato la ordenanza hace 4 o 5 días. Ese alborozo duró poco, porque hasta hoy no me ha llegado esa tal ordenanza. La firmaré en segundos, luego de que la reciba. Y eso sí, diciendo que Sabia Salud tiene a hoy más de 773.000 millones de pesos de pérdidas, más 200.000 millones de reservas que no ha podido completar, y que cada mes Sabia Salud pierde en promedio 13.000 millones de pesos. O sea, que se están botando por una alcantarilla cada mes 13.000 millones de pesos, como que si eso no fuera doloroso. No es responsable seguir demorando las soluciones, no solo por las pérdidas millonarias, sino también porque los usuarios de Sabia están en riesgo de ser mal atendidos o incluso el riesgo que ante una consulta médica urgente no los atiendan por las altas deudas que Sabia tiene con los hospitales y las IPS. Ya muchos hospitales e IPS vienen amenazando con dejar de prestar sus servicios a los afiliados de Sabia. Es urgente defender a los usuarios. Los usuarios no se defienden dejándolos en una entidad que pierde 13.000 millones de pesos mensuales y que acumula pérdidas por cerca de 1 billón de pesos y que le debe, fuera de esas cifras escandalosas, a hospitales, proveedores e IPS. Y como la Asamblea de Antioquia no aprobó una ordenanza apropiada para intentar salvar a Sabia, la gobernación hoy mismo solicitará al ministro de Salud, a la Superintendencia de Salud y a los demás socios de Sabia que de parte de la gobernación existe la decisión de proceder o de solicitar la disolución de la empresa, tal como lo mandan los estatutos de la entidad, para no poner en riesgo a los antioqueños más pobres que necesitan buena atención y ante la ordenanza que esta honorable asamblea aprobó. Asimismo, como la primera preocupación de la gobernación son los antioqueños menos pudientes, se les solicitará, de acuerdo con la ley, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud que nos indiquen en cuál EPS debemos afiliar a los usuarios antioqueños que necesiten la salud subsidiada en caso de que Sabia Salud no preste ese servicio. La gobernación de Antioquia tiene los recursos necesarios para el aseguramiento de los antioqueños menos pudientes. A la fecha, Antioquia paga la afiliación de 2.3 millones de personas, de los cuales 1.6 millones
están afiliados a Sabia y los otros 700 a otras IPS. El interés primero del departamento es buscar que los usuarios subsidiados continúen en un buen servicio de salud, donde el usuario no tenga riesgo de mala atención o de que no lo atiendan por las altas deudas que Sabia tiene con los hospitales y con las IPS. A ningún antioqueño le faltará el aseguramiento, pues es una obligación legal y Antioquia tiene los recursos que le correspondan para que todos los que lo necesiten queden asegurados. Respetados diputados, sancionaré de inmediato la ordenanza sobre Sabia Salud cuando la reciba, no sin antes advertir que será de total inutilidad. Traté con esfuerzo y amor de buscar la utilidad de lo inútil de la ordenanza, pero aunque le puse pasión para tratar de sacarle provecho a lo inútil, al final me venció la desesperanza. Lamento que por no construir la Honorable Asamblea una ordenanza a la altura del problema, haya abierto el camino a la disolución de Sabia Salud. Queridas y queridos diputados, declaro clausuradas las sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea Departamental. Antioquia piensa en grande.